Hola chicos, ¿cómo están? Hoy voy a explicar los números de oxidación. Los números de oxidación son las cargas que tienen los elementos en un compuesto. Para colocar estas cargas hay distintas reglas, hay unas reglas ya específicas, las cuales voy a explicar con diferentes ejemplos. Entonces voy a colocar varios compuestos y voy a colocar los números de oxidación de acuerdo a las reglas que ya están establecidas. Tenemos por ejemplo el compuesto Na2SO4, que es sulfato de sodio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar los números de oxidación de los elementos que nunca cambian, que siempre tienen el mismo número de oxidación. Y como ya hay unas reglas establecidas, esas reglas me dicen que el sodio trabaja con +1 y que el oxígeno trabaja con -2. Entonces yo voy a colocar esos números de oxidación primero porque son elementos que no tienen otro número de oxidación. Sodio +1, oxígeno -2. Luego voy a multiplicar las cargas que tienen estos elementos con la cantidad de átomos que hay, que es el 4, que es el subíndice, me indica la cantidad de átomos que hay de esos elementos. Entonces tengo que multiplicar el 4 con el 2, con el número de oxidación del oxígeno, y obtengo la carga total que me está dando este átomo al compuesto. Entonces multiplico 4 por -2, -8. Y lo mismo hago con el sodio. Tengo dos átomos de sodio. Esos dos átomos de esos dos, que son los dos átomos de sodio, cada uno trabaja con +1. Entonces me están dando 2 por +1 +2. Entonces tengo dos cargas positivas del compuesto. Con estas dos cargas entonces voy a averiguar el número de oxidación del otro elemento, que es el azufre en este caso. Hasta ahí tengo que dos cargas positivas y 8 negativas. Ahora, la suma algebraica de los números de oxidación en un compuesto siempre me debe dar 0. Entonces, yo tengo que esto me debe dar 0. Debo entonces organizar y ver cuál es el número de oxidación que debe ir en el azufre para que sumado con el -8 me dé 0. Como tenemos menos cargas positivas, entonces coloco cargas positivas para igualar las negativas. En este caso entonces sería con +6. Entonces el azufre aquí está trabajando con +6. Como no tiene subíndices porque hay un solo átomo de azufre, el azufre me está aportando 6 cargas positivas. +2 +6 me da -8 y -8 me da 0. Entonces aquí tengo ya equilibrado el compuesto donde los números de oxidación me deben dar 0. ¿Listo? Ahora, otro ejemplo, cuando tenemos un paréntesis dentro de compuesto o un ion o un grupo funcional, por ejemplo, el hidróxido de sodio, COH, 2 veces. Entonces, ¿qué sucede? Puedo tener en cuenta las reglas que ya sé que el calcio siempre trabaja con +2 y que el grupo funcional hidroxilo OH trabaja con -1. Esas son las reglas que ya están establecidas. Entonces, como no hay más compuestos hasta ahí, voy a multiplicar las cargas del grupo hidroxilo OH, 2 por -1, -2, y +2 del calcio. Aquí ya me da 0, entonces +2 -2 me da 0 y tengo entonces colocadas los números de oxidación del calcio, del hidróxido de calcio en el compuesto para que me dé 0, ¿ok? También puedo hacer que cuando tengo dos compuestos, por ejemplo acá tengo el calcio y tengo un grupo funcional que es el OH, lo voy a tomar como si fuera uno solo. Se dice que se pueden intercambiar, entonces el subíndice o la cantidad de átomos del grupo OH pasa a ser el número de oxidación del calcio. Y en el calcio, que es como si hubiera como tengo un átomo de calcio, es como si hubiera uno solo, entonces el subíndice del calcio pasa a ser el del grupo hidroxilo, que sería -1. Y así también puedo intercambiarlos y luego multiplico y verifico que la suma algebraica de los números de oxidación del compuesto me den 0. ¿Ok? Hasta aquí entonces tenemos dos compuestos
donde me debe dar 0 la suma algebraica. También existen los iones que son compuestos con carga positiva o negativa. En estos iones no me debe dar 0, sino que me debe dar la carga del ion. Por ejemplo, tengo el ion cromato, que es CrO4, y la carga de este ion es -2. Entonces voy a colocarlo dentro de paréntesis para indicar que todo esto me tiene que dar -2. No me debe dar 0 porque es un ion, por lo tanto tiene una carga y me debe dar -2 la carga de este ion. Para colocar los números de oxidación acá, entonces tengo en cuenta las mismas reglas. Coloco la del oxígeno, que es siempre -2, y multiplico hasta ahí las cargas que me está aportando el oxígeno. 4 por -2, -8. Debo buscar ahora el número de oxidación del cromo para que sumado con -8 me dé -2. Entonces este número es +6. Y lo coloco acá arriba para hacer la +6 -8 me da -2. Entonces ya tengo el número de oxidación del cromo, que es +6, y se debe tener en cuenta entonces que esto es un ion y aquí no me debe dar 0, sino que me debe dar -2. Y teniendo en cuenta, se colocan primero siempre los números de oxidación de los átomos que no tienen otro número de oxidación o que no cambian, en este caso el oxígeno -2, y multiplico y de ahí saco entonces el número de oxidación con el cual debe trabajar el otro elemento, en este caso el cromo, para que me dé la carga del ion, que en este caso es -2. Si fuera -3, entonces tengo que organizar los números de oxidación para que me dé -3. Si es -1, entonces coloco los números de oxidación para que me dé -1. Listo. Y otra regla que es también fundamental es cuando tenemos elementos que están en estado libre o que están sin combinarse con otro tipo de elementos. Por ejemplo, Cl2, que es un gas en forma gaseosa, es un gas, se escribe en forma molecular. Y tenemos también, por ejemplo, los metales como el cobre. Estos elementos entonces están sin combinarse y los números de oxidación de los elementos que están sin combinarse es 0. Entonces simplemente le coloco número de oxidación 0 y ya, no tengo nada más que hacer. ¿Ok? Entonces estas son las reglas básicas, las principales, las que se aplican para colocar números de oxidación en los compuestos, teniendo en cuenta las excepciones también que hay algunas excepciones para las reglas, pero estas son las más importantes, las básicas para colocar los números de oxidación, ¿ok? Espero les haya servido la explicación y hayan entendido cómo se deben colocar números de oxidación en unos compuestos, ¿vale? Muchas gracias.